Bueno, muy buenas tardes a toda la comunidad egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio virtual titulado Un camino trazado por la etnografía. El objetivo de este conversatorio es reflexionar sobre el trabajo colaborativo, la juntanza y el quehacer etnográfico como ejes significativos en nuestras trayectorias profesionales, personales, laborales e investigativas a partir del grupo estudiantil de trabajo NACUMES en Tanungua, en el occidente de Boyacá, avalado por Bienestar Universitario de la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Mm, digamos, bueno, para abordar este tema nos acompañan eh, Laura Chaustre Fandiño, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en investigación en antropología de la Flasco, Ecuador, docente e investigadora con énfasis en infancias, educación popular y procesos de cuidado, defensa y sanación territorial. Laura Guzmán Peñuela, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante del doctorado en antropología de la Universidad Nacional. Trabajó con gente campesina, animales y caminos. Eduard González Quiñones, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en territorio, conflicto y cultura de la Universidad del Tolima, trayectoria en docencia universitaria, antropología social, etnografía y arqueología preventiva. Natalia Martínez Quijano, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, docente universitaria con enfoque interdisciplinar, entusiasta del quehacer textil e investigadora en asuntos de género territoriales. Natalia Gamboa Virgüez, antropóloga de la Universidad Nacional, maestra en estudios y procesos creativos en artes y diseños de la UACJ, interesada en la guaquería de esmeraldas, trayectoria en docencia universitaria, salud mental, investigación cualitativa y uso de en vivo. Y Carlos Andrés Rodríguez Garzón, antropólogo de la Universidad Nacional y delineante de arquitectura e ingeniería de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Eh, Al finalizar la presentación, abriremos un espacio para que puedan resolver las dudas y compartir como las inquietudes con nuestros expertos y expertas. También les compartiremos el enlace para registrar su asistencia al evento. Entonces, sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio y los dejo entonces con nuestros presentadores. Vale, muchas gracias por la presentación. De aquí nos estamos poniendo rostro. Eh, entonces, el día de hoy, pues, queremos compartir una conversa que girará alrededor de unos puntos muy específicos, alrededor de cómo nos conformamos como grupo de trabajo denominado NACUMES por allá, hace un montón de tiempo, en el 2012. Como toda la historia, la trayectoria. El segundo bloque tiene que ver con pues el impacto de este ejercicio como grupo pues en nuestras vidas personales, profesionales, académicas. Y en la última parte abordaremos algunas experiencias particulares, laborales, académicas, vinculadas pues a este nodo principal como lo es la etnografía. Y por último daremos un cierre de agradecimientos para a su vez dar apertura a preguntas y comentarios. Iniciaremos entonces con, bueno, contarles, compartirles dónde queda Tununguá. Tununguá es un municipio del occidente de Boyacá, como ustedes pueden ver en el mapa que compartimos. Eh, Hace parte pues de esta provincia conformada por 15 municipios. Tununguá es uno de los pueblos más pequeños de esta región. Tiene alrededor de 2.000 habitantes, 7 veredas, y pues también 7 escuelas junto con el casco urbano, y pues fue el lugar donde inició todo este recorrido. Hay pues como muchos elementos alrededor del occidente de Boyacá también que iremos narrando
en esta conversa. Entonces le damos paso a Edward, que dará pues como inicio a toda esta travesía desde Nacumes. Bueno, buenas tardes. Pues, a ver, Nacumes, les contaba Natalia, nace en la universidad, siendo todos y todas nosotras estudiantes de antropología, y digamos, de los primeros semestres, cuando todavía nos interesaba mucho mirar, explorar, no sabíamos muy bien, aún no lo sabemos todavía, pero ahí estábamos muy primíparos en la antropología, viendo qué queríamos hacer, pero teníamos la claridad de que queríamos ir a hacer trabajo de campo por muchas razones que iremos ahí contando. Y Natalia Gamboa Virgües, que nos acaba de hablar, nos invitó a su pueblo natal, Tununguá, y decidimos, bueno, hubo una serie de salidas, de pronto hablan con más detalle las compañeras ahora, pero pues decidimos iniciar en la búsqueda de cómo ir, porque tampoco habían tantos recursos, de cómo establecer algo más serio, algo que no fuera solo pasear, sino establecer un compromiso con un lugar. Y entonces por ahí fue que comenzamos a explorar esa posibilidad de hacer un grupo con bienestar. Nos enteramos de eso gracias a otros grupos que también tenían esos recursos, esa modalidad de buscar cómo ser financiados por la universidad. Igual, por favor, bueno, si quieren las compañeras y los compañeros intervenir, añadir cosas, por favor, cuéntenme, digan lo que tengan que decir. Miren la conformación del pueblo, que es bastante joven, del 62. El grupo se llama Nacumes, más Nacumes significa como sigla niñez, ambiente, cultura y memoria social, creo que son las siglas. Y tiene ese nombre por esta planta, por estas, que son una comida muy deliciosa de Tununguá, todo un manjar que nos encanta y que nos encantó y que le gusta mucho a los tunungüenses y a las tunungüenses. Y entonces más bien dijimos, el nombre no le pusimos Nacumes, digamos, las siglas, lo que llenan las siglas no son porque quisiéramos, digamos, definirnos con esas palabras, sino sobre todo porque queríamos ajustarnos a Nacumes, a algo propio de Tununguá. Yo no quiero acaparar la voz, entonces por favor, compañeras, compañeros, añadan cosas. Todo esto inicia por las discusiones de la antropología que tenemos y por nuestras ganas de ir a campo, ustedes que quieren contar más. Hola, buenas noches a todas, a todos. Hola. Buenas noches. Buenas. Les pregunto si ahí se me oía bien, ¿sí? ¿Me se escucha? Sí. Bueno, gracias. Sí. Que fuimos también, probablemente primero que todo, por la generosidad de nuestra compañera Natalia Gamboa, que nos invitó, y por la generosidad de su familia en Tununguá, que nos acogió, a unas más días, a otras menos, pero pues eso, digamos, esa fue como una cosa muy, pues que entonces fue muy fundamental y creo que no hay que dejarla de decir, como esa relación de compañerismo y de amistad nos llevó allá a conocer el lugar, y para algunas de las integrantes del grupo, pues a hacer allá sus trabajos de grado en antropología, que no es cosa menor.
y a otras de nosotras que no hicimos el trabajo de grado allá, pero sí educarnos en antropología, y le debemos mucho a eso y a todos los lugares de campo, porque en antropología eso lo intuíamos entonces y creo que ahora como que lo sabemos más. En antropología es tan educativo lo que aprendemos en los salones de clase como lo que aprendemos en el campo. A veces probablemente es más educativo lo que aprendemos en el campo, porque en los salones de clase es menos afectivo y nos afecta menos, probablemente sensorialmente y tal. Entonces, para una estudiante más, para una estudiante regular como era yo en ese entonces, regular académicamente, pues era mucho más trascendental el campo que las aulas de clase. Entonces, habernos llevado a Tununguá, mostrarnos como los lugares igual donde Natalia pasó momentos de su infancia entrañables, y a la gente entrañable como de allá, fue muy educativo para todas nosotras. Hola, buenas noches. Ay, Laura, ¿vas a hablar? Dale. Bueno, sumando lo que decía Laura, pues la experiencia de trabajo en Acumes, pues fue educativo por lo que dice como Laura, de juntarnos, como que permitirnos acercarnos a la familia de Natalia y todo lo que vino después, pero también nos permitió a nosotros como algo que ha sido fundamental en mi formación profesional, y es precisamente encontrar en las compas y los compas el ejercicio de educación, ¿no? Porque no era solamente, o sea, en este caso ya no estábamos con los docentes en salida de campo formal, sino que nosotros mismos estábamos como regulando nuestro propio campo, por decirlo así. Entonces fue como otro nivel de experiencia que pues que también siento que ha permitido fortalecer nuestros propios vínculos, unos más que otros, pero que ha sido siempre como necesario para mí en la formación profesional, ¿no? Entonces, digamos, yo necesito ayuda con cosas de mi trabajo y entonces le estoy llamando a estas personas que me acompañaron en este grupo para que me ayuden con ciertas cosas. Entonces, sí, así, pues siento que Nacumes fue ese primer espacio como de formación un poco propio entre nosotros, que sigue siendo como un lugar ahí de acogida. Hola, buenas noches. Bueno, pues el día que nos reunimos para organizar las ideas un poquito en colectivo, que no es fácil también después de tantos años y como cada una en su camino, pero algo bien importante como que nos recordó, que recordamos todas y todos, fue eso, la oportunidad de ser acogidos en una familia como la familia de Natalia, ¿no? Como que llegamos a ese lugar porque Natalia nos abrió las puertas de su casa y de su vida, y llegamos como compas, como amigos, ¿no? Era también ahí el vínculo de la amistad el que nos movilizaba y nos permitía estar en junta, buscándonos. Yo creo que sobre todo eso, buscándonos, que iba a ser de nuestros caminos. Hay algo, yo creo que muy importante, y es que, pues dice Eduardo, ¿no? Como no es que ya esté la respuesta, pero sí en ese momento de nuestras vidas yo creo que era como entender que era eso que hacía un antropólogo o una antropóloga, ¿no? Que era lo que podíamos hacer en el mundo y hacer en la vida para también hacernos nosotras y nosotros como personas. Entonces, creo que fue ese espacio de poner esa pregunta, eh, en las manos, en las piernas y en el movimiento de los cuerpos, y ir a, a meternos a la boca de monte, y adentrarnos en la sorpresa, también en las posibilidades de aprender un montón. Creo que también
jugó mucho la escuela de la universidad que nos insistía, profes que tuvimos, como Luis Alberto, autores que leímos como Vasco, esa insistencia en que teníamos que hacer y que haciendo era que se aprendía. Entonces creo que también tratamos creo que en ese momento no era tan claro, no lo hubiéramos podido sustentar con tanta claridad, pero era una búsqueda de que teníamos que aprender. Y como dice Natalia, ¿no? Pues ya podemos hablar más adelantico eso a profundidad, pero creo que a todas y a todos nos dio una pinta, como pinta la esmeralda para los caminos que cada uno fue cogiendo, algo ahí que también nos llamó y nos movió. Por ahora dejo ahí para que sigamos. Bueno, buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes. Desde mi perspectiva es un poco distinto porque de pronto no tuve la oportunidad de asistir muchas veces a campo. En ese momento para mí era un poquito complejo. Siempre tuve, digamos, que atender obligaciones laborales, desempeñándome como dibujante estructural. Actualmente me desempeño en lo mismo. Y cuando entré a estudiar antropología, sí, la verdad encontraba muchas respuestas en lo que quería indagar acerca de la humanidad. Y cuando, digamos, entré a la universidad y conocí a este grupo de compañeros y además pues los profesores y las lecturas, también de acuerdo, estaba buscando ese qué hacer como antropólogo y este fue digamos, una gran oportunidad que se nos dio de salir a campo, de estructurar el proyecto, de, de tratar de justificar para obtener recursos y asistir allí y ante todo pues aprender de la gente, escucharla, conocerla y fue bastante gratificante. Como les digo, no participé mucho, no tuve la oportunidad de ir muchas veces, pero hacer parte de este grupo y recordarlo muchos años después es realmente, no sé, sí, gratificante para mí. Volver a retomar el contacto con mis compañeros, acordarnos de lo que hicimos, de estas salidas de campo. Entonces sí, en definitiva fue algo muy bello y pues les agradezco haberme dado la oportunidad de estar acá compartiendo. Yo creo que pues hay cosas que teníamos claras en ese entonces, o sí, como esas persecuciones que teníamos que nos incentivaban como estudiantes ahí, esas búsquedas a entendernos como futuros antropólogos y también como en en la posición de, por ejemplo, de Carlos, de trabajador, también hijos de la clase trabajadora, nietos de campesinos, etcétera. Y era lo que cuentan las compañeras, sobre todo pues hasta cierto punto teníamos, o tenemos, yo creo, con variaciones, claro está, de la madurez, pero teníamos la claridad de que un poco hacer algo desde la antropología y en general desde la vida de uno tenía que pasar por conectarse no solo con autores y demás, sino con gente en el campo, con la gente que vive de otra manera, de maneras alternativas a la vida citadina, a la vida que está arraigada en ese modelo ideal, pues como de trabajar en oficina, comprar carro, casa y demás, sino gente que vive de otra manera, que trabaja de otra manera, y esa gente por lo general está en el campo.
Y eso creo que era una de las cosas que teníamos claras, teníamos inclinaciones por ideas de contribuir a transformar algo en el mundo. Seguramente éramos más idealistas que ahora, que somos tal vez más resignados, pero sí, pero igual queríamos como contribuir con alguito, y nos sentábamos allá. Yo, pues digamos, me acuerdo mucho nosotros, no sé si esto sea correcto decirlo, pero eso nos la pasábamos sentados tomando tinto o cerveza y hablando de eso, de qué hacer, hablando de las clases, de esos profesores que nos incentivaban a eso, porque hay que decirlo, en ese entonces y probablemente todavía, en la antropología el trabajo de campo no estaba tan... estaba un poco en descrédito, estaba un poco abandonado, y a apostar a ir a hacer trabajo de campo con campesinos, con indígenas, no estaba tan bien visto, porque estaba muy en boga que eso era un poco colonialista y demás, que había que hacer cosas más decoloniales, entre otras cosas. El caso es que era, digamos, el impulso que recibimos de ciertos profesores como Luis Alberto, como Carlos Páramo, que por demás fue quien nos apoyó en varios de los proyectos del grupo ya conformado. Pues eso era sentarse y que la extensión de las clases, de las lecturas, fuera con un tinto, con una cerveza, y en el pasto, en el Freud, ahí. Era como el ambiente estudiantil que tenía, que originó ese grupo. Sí, bueno, ahí vale también decir que en principio éramos 8 personas como movidas por este interés, bueno, 2 de las cuales no nos acompañan hoy, pero pues que estuvieron también desde sus inicios, Jorge y Dieter, y que, claro, era como un municipio muy chiquito, que todavía sigue siendo muy pequeño, son casi que 4 calles, y era pensar qué hacemos en un lugar tan pequeño, y encontramos, pues de alguna manera en la institucionalidad, pues en la escuela, en la biblioteca, la posibilidad de empezar, pues a hacer cosas, ¿no? A acercarnos. Pero también desde una manera muy libre y autónoma, porque si bien teníamos el objetivo, ¿no?, de acercarse. Así que se convirtió y se ha ido convirtiendo, y seguro lo seguimos pensando, que vamos a hablar un poquito más de eso adelante, y fue pensarnos pues lo pedagógico, ¿sí?, lo educativo como un escenario posible para eso. La mayoría, cuando revisábamos preparando esta sesión, observábamos que encontrábamos en los títulos de nuestras propuestas de proyecto la palabra memoria, sí, conceptos, pues, por supuesto, muy de antropología, pero sí buscábamos eso, como queremos hablar de un pueblo del que poco o nada se había hablado, cada vez un poquito más, un pueblo, sí, muy pequeño, y pues como tratando ahí de movilizar, por una parte, pues los niños, las niñas, pero también pues los adultos mayores, y empezamos a ir a las escuelas, ¿sí? Claro, había que estructurar una serie de objetivos, unas metas, unas actividades, unos usos de los materiales, que los materiales fueron fundamentales, porque también se convirtieron en una excusa de poder estar en la escuela, y pues que era como el vínculo y la manera pues como la universidad también nos apoyaba. Y en un principio era como, bueno, vamos a pedir, no sé, a solicitar material como colores, témperas, porque pues pensábamos, y por eso tenemos muchas imágenes aquí compartidas de dibujos, y con el tiempo también se convirtió en, pues, que los materiales le quedaran a los muchachos y a los niños, a las niñas de las veredas, y empezamos a caminar por varias de las veredas de las escuelas, y pues con el tiempo nos fuimos como quedando unos más en unas veredas más tiempo, y pues creo que eso es como importante decirlo, que las instituciones se convierten en eso, como en principio en esa posibilidad de entrada, que fue bien compleja también,
porque en principio el colegio, la figura representativa del colegio, pues nos negaba muchas cosas, pero pues apelábamos a hacer campo desde esa forma, desde acercarnos, desde la casa, desde la escuela, desde profesores y profesoras que nos abrieron las puertas con completa disposición, profes que todavía están en el municipio y a los cuales les agradecemos profundamente porque pues han sido profes que han seguido también unos procesos bien interesantes, donde hay también una apuesta pues por lo artístico. Creo que aunque no era como nuestra intención, pues eso se fue como desarrollando, ¿no? Como esas apuestas artísticas, lo educativo, ir a las escuelas, y la escuela nos brindó una posibilidad pues muy, muy bonita y fue las familias, ¿sí? Llegar a las casas de la gente a través de, o sí, como mediante los niños y las niñas. Y ahí hay unas relaciones particulares que también están ahí en las fotos con unas personas pues bien especiales. Entonces, pues teníamos casi como una especie de listado. Yo voy a nombrarlas como para que sigamos ahí la discusión por esa parte y vamos pasando al siguiente bloque que tiene que ver con, mencionamos como aspectos claves o que nos que nos generan recordación alrededor de Nacumes y de Tunungua, y tiene que ver con la comida, con el caminar, con el chirrincho, los dibujos, la mágica, la guayabiada, que hoy en día ustedes ven. Bueno, Tunungua es un municipio pues de temperatura pues es cálido, entonces se siembra bastante guayaba. Ustedes ven en las imágenes pues también bastante guanábana en los últimos años, y por supuesto las galleras. Entonces ahí dejo el listado, no sé quién más se quiera animar como por alguno de esos que no hayamos mencionado. Bueno, yo voy a moderar para que fluya la cosa. En esa cosa de los proyectos, de formular proyectos y demás, y de encontrarnos con todas esas cosas, pues hay muchas dificultades, ahí estábamos aprendiendo, no sabíamos nada de hacer proyectos, y este mundo, para bien y para mal, probablemente, bueno, en esto hay desacuerdos internos, si es para bien o para mal que nos domine esta proyectología, pero no sabíamos si estábamos aprendiendo, y un poco la compañera Natalia tenía apreciaciones muy interesantes sobre pues, esa aventura de formular proyectos, y además de qué hacer con eso que nos encontrábamos y con eso que formulábamos, hacer dibujos, hacer grabaciones para proyectos radiales, hacer cosas con plastilina, tomar fotos, etcétera. Entonces, pueden hablar de eso, de los proyectos, de lo que resulta de los proyectos, material y demás. Bueno, no, yo ahí, pero ustedes por favor corríjanme, porque como conversamos también qué día, nos falla la memoria, sobre todo a mí, no me acuerdo bien. Pero igual nos presentábamos, nos habíamos presentado antes o después de esto como a otras cosas, ¿cierto? A otros proyectos, de pronto, como eso que dice Eduard, como de radio o algo, yo tengo algo así en mente. Y la cosa es que, como ya dijimos, teníamos la idea de que salir al campo era importante, entonces buscábamos recursos para tal fin, tuvimos esta, digamos, la oportunidad a través de Bienestar en la universidad, como que nos dieran esta plática. Nunca nada más en la vida, ningún otro proyecto nos volvió a favorecer de absolutamente nada, entonces de pronto no aprendimos también a formular proyectos. Y con estos modestos recursos pudimos hacer esto, y fue, o sea, como digo, fue una fortuna, pero probablemente igual ya habíamos ido antes alguna vez con nuestra propia plata, también muy modesta, a Tunungua. Y lo digo porque de pronto, si de repente en el público se encuentra alguna estudiante o algún estudiante de antropología, es usual que los estudiantes le digan a uno ahora, hoy en día,
como no, es que a mí me gustaría ir a tal lado, pero con qué plata, con qué tiempo, con qué esto, con qué lo otro. Y pues, digamos, esto es para decir que sí, tuvimos el beneficio de bienestar, eso fue muy lindo y fue provechoso, pero pues que igual, y pues nada, que era modesto, y que lo hacíamos sobre todo con más ganas que con recursos, y que después en nuestros trabajos de grado fuimos a campo con los 3 pesos que teníamos, y haciendo, y entre comillas, sacrificando, aunque no lo es, pero pues sí, de repente en unas vacaciones, dejando de ir a algo en vacaciones o de pasar tiempo con la novia o con el novio o lo que fuera, pues para irnos a hacer nuestro trabajo. Eso quería decir. Pero luego, es decir, no nos volvimos tan expertos formulando proyectos porque ni antes ni después nos volvieron a salir. Nos volvieron a escoger en nada. Entonces, gracias, bienestar. Además. Sí, yo quería decir también como en esa lógica de formular el proyecto que no fue tan exitosa, pero que creo que también un grupo de 10 que éramos en ese momento, de 8, pues es como, siento que era como un experimento y era un ejercicio muy colectivo. Yo creo que pues eso también se lo debemos en general a la Universidad Nacional y a entender las aulas, como lo decía Eduardo, también en otros lugares, como entender que nosotros como colectivo nos formamos un montón, compartimos también compartimos pues semestres muy cercanos, entonces veíamos muchas materias juntos, pero era hacer una parcería y un colectivo que tratamos de sostener, ¿no? Que en la vida hemos tratado de sostener en la amistad y en el quehacer, ¿no? Yo creo que todavía nos llamamos y nos hacemos preguntas profundas de la vida porque en este primer momento esto nos juntó para caminar y para movernos. Creo que había como intereses comunes que también se han repetido y era esa necesidad de ir a campo, esa necesidad de pues poner también como las manos y el cuerpo en acción, en poder compartir algo y a veces de manera muy torpe, ¿no? Natalia también lo dice, nos pasó y es que todos de cierta manera hemos tocado muy de cerca la pedagogía, así no nos hayamos formado como pedagogos y siento que Nacomes también fue una escuela para esto, una escuela para hacernos preguntas de que si bien que es enseñarse uno, que éramos los primeros que nos estábamos tratando de enseñar a nuestro quehacer y en este caso a este lugar, cómo también podía eso compartirse, ¿no? Cómo podía después estar con los otros y poder seguir aprendiendo al tiempo que uno también da algo, ¿no? En un constante dar y recibir ahí bien, bien bonito. Y que nuestro grupo y nuestra amistad también estaba en esa lógica, ¿no? De un compartir y una juntanza, pues que fue muy potente, yo creo que para la vida de todas y de todos. Pues sí, pensando en esta cosa de la proyectología y demás que no nos escogieron, pues una de las cosas que les decía, pues porque no todo puede ser bonito, ¿no? Siempre. Si bien Bienestar nos dio un montón de apoyo y un montón de cosas, pues porque sin Bienestar realmente no habríamos hecho el campo que hicimos. Como un poco para que entiendan cómo a qué nos referimos con esto, digan ustedes que nosotras normalmente hacíamos una salida de campo durante el semestre, no tanto en vacaciones, o bueno, sí en vacaciones, pero una salida al semestre de nuestra propia plata y estas cosas. Con el apoyo de Bienestar logramos hacer 2 o 3 salidas al semestre a Tunungua, que como éramos un grupo tan grande nos dividíamos para poder trabajar y para todo, pues
que el apoyo económico se rindiera, digamos, de forma equitativa. Y una de las cosas que les decía a los compañeros, que eso o sea, lo lindo es que pudimos gestionar todas estas cosas y todo lo demás, pero siento que un poco darle tanta libertad a los jóvenes, pues para mí fue, pues ahora que lo veo de adulta, y seguramente ahí esté el error un poco de... el error, quién sabe, por eso no nos han escogido, como que no logramos formular bien los proyectos, es porque un poco ha quedado esta idea de hacer proyectos y de hacer la vida misma como en el aprendizaje de nosotros. Y un poco lo que ocurrió con Bienestar, que es súper bueno todo lo que ocurrió en la medida de lo posible, pero no hubo una guianza formal, digamos, era un poco mi queja cuando reflexionábamos sobre esto, en la formulación misma de los proyectos, como un acompañamiento, no para decir que sí estaba bien o no estaba mal, solamente como para ir revisando si tiene sentido formular los proyectos. Que igual, también es importante aclarar que en ese momento estos proyectos no eran necesariamente de investigación y nosotras y nosotros lo estábamos formulando como proyectos de investigación. Eran grupos de trabajo que lo que se proponían era otra cosa distinta, que tenía que ver más con el trabajo con la comunidad, y de ahí nuestra necesidad grande de querer trabajar, por un lado con las escuelas, pero con los niños y también con los mayores, y esta idea de hacer memoria de un pueblo en el occidente de Boyacá, atravesado por todas las situaciones de violencia de esos lugares, firmantes de un libro de la paz y otros asuntos más que no había quedado tan visibilizado en medio de ese conflicto, y todas las cosas súper interesantes y chéveres que pasan en Tunungua, pero que también son como conflictivas y que a nosotros nos llamaron la atención en su momento para trabajar. Y pues ahí pensando en esto de los proyectos, como que siento que esa falta de acompañamiento un poco en la formulación también nos dejó a nosotras y nosotros muchas libertades con cosas. Que eso fue muy afortunado, no digo que no, pero siento que eso puede haber influido un poco en que no seamos tan exitosos en la formulación como bien lo dijo Laura en su momento. Podría ser, no sé, no lo sé. Sí, digamos que como que este espacio nos ha permitido también generar este tipo de reflexiones, ¿no? Y en esa medida sucedió algo que sí creo que tuvo un impacto directo y lo compartíamos ya entre todos y todas, y era como, fue un momento previo valiosísimo porque luego venía la gran decisión de hacer la tesis. Y ahí, y voy pasando, para llevando la conversa a ese segundo bloque, y es que, bueno, hablo a título personal, yo solamente tuve una salida de campo en el departamento de antropología en una electiva, sí, que fue la electiva de etnografía con el profe Luis Alberto. Tuve otra salida con otro departamento, con geografía, pero no tuve absolutamente ninguna otra salida, o sea, ninguna, ni en arqueología, ni en ninguna. Mis compañeros sí tuvieron otras salidas, pero lo que hoy es que fue la posibilidad y el chance de buscarnos nosotros mismos el campo, o sea, priorizarlo en nuestro proceso formativo, apelar pues a muchas cosas en campo, como que uno leía que era importante caminar, bueno, pues vamos a caminar, y nos íbamos a las veredas de abajo en esos rayos de sol. Sí, como experimentar también esas lecturas, esos autores, esas autoras, pues a la luz de la vida de la gente, ¿sí? Y eso pues ha generado pues unas sensibilidades pues importantes para la vida de nosotros, ¿no? Y entonces porque eso fue como más o menos antes de la o sea, la primera mitad de la carrera, y luego viene esa última parte de la elección, pues, de campo, bueno, de tesis, y ahí compartimos ese campo en Aldana, Nariño, con Laura Guzmán, Laura Chaustra y Natalia Nacumes, pues estuvo vigente entre 2012 y 2013 con 4 proyectos. Por ejemplo, uno de los últimos proyectos que le apuntaba a este ejercicio radial, hicimos todo el esfuerzo, o sea, una cosa es como poner tantos elementos en papel, y otra cosa es la realización, ¿no? Y éramos súper idílicos, tal cual.
Y recuerdo muchísimo que hicimos el ejercicio con Edward, nos fuimos caminando de Tunungua a Albania, que es un municipio en la frontera con Santander, y nos fuimos a hablar en la emisora de Albania. Pero recuerdo tanto que ese día íbamos muy molestos con Edward y no hablamos en todo el camino. Entonces, pero teníamos que hacer el ejercicio. Luego, por muchas cosas, pues digamos, no se concretó, pero también compartirles que así como tenemos toda esta serie de imágenes, pues tenemos grabaciones. Ah, bueno, y nos queda de bienestar una grabadora que a veces no la rotamos, aunque debo decir que yo la he tenido más tiempo. Y es de verdad bonito, pues como que un dispositivo se convierta también en ese ejercicio de, oiga, de recordar que esto era, que viene del grupo. Y entonces ahí digamos como que se trazan dos caminos a grandes rasgos, que son como Aldana, Nariño y quienes nos quedamos en Tunungua. Bueno, otro compañero estuvo haciendo su tesis en San Andrés, ya Carlos también nos contará un poquito de su experiencia, pero a grandes rasgos fue eso, como Aldana, Nariño y Tunungua. Entonces no sé si gustan, arrancamos por Aldana y las compas que hicieron la tesis allá nos cuentan un poquito ahí qué pasó y qué hicieron. Teníamos, que recuerdo, teníamos en mente que teníamos que caminar mucho a donde fuera, como para conocer cosas de los lugares a donde íbamos, a veces incluso un poco sin sentido, y la gente que nos recibía allá no caminaba tanto para tantos lados ni hacía tantas visitas como nosotras. Pero se nos ocurría como que eso, tenemos que salir a caminar como para encontrarnos algo y a ver qué. Y eso lo hacíamos en Aldana y eso también lo habíamos hecho en Tunungua. Digamos, siento que el link, el enlace igual entre los trabajos de Aldana y Tunungua ocurrió, pues estuvimos haciendo trabajo de campo simultáneamente, Natalia y yo en Nariño y ustedes en Tunungua, porque pues éramos como, sí, estábamos como en el mismo momento de formación. Y creo que ahí tal vez no hablábamos mucho de eso entre nosotras cuatro, pero luego sí pudimos volver a ver los resultados de nuestros trabajos pues cuando ya estábamos escribiendo. ¿Recuerdan? Porque el profesor Carlos Páramo nos dirigió a todas y entonces nos reunía a todas para pues hacer las discusiones y pues mirar los avances de nuestros trabajos. Entonces ahí nuevamente se volvieron a encontrar Nariño y Tunungua, y pues era bien bonito porque pues como las cuatro habíamos estado en ambos lugares, pues siento que podíamos como hablar con tranquilidad y sobre todo con el ánimo de ayudar a los trabajos de las otras. Y había cosas que de pronto entre los lugares dialogaban, y sobre todo porque también porque el profe Carlos tenía, eso se me ocurría ahorita antes cuando ustedes hablaron de eso, él también tenía un trabajo, él tiene un trabajo en el occidente de Boyacá, pues en Muso, y creo que también esa curiosidad como que él nos había sembrado, por lo menos en mi caso era así, como escucharlo hablar de esas cosas en clase y tal, pues fue en un principio como una cosa que daba ganas también de ir a conocer allá, porque el profe Carlos nos había hablado de eso, y esas son cosas inspiradoras, creo, como que para uno como estudiante. Entonces, bueno, como cositas así similares de lo que hacíamos en Tunungua a lo que hacíamos en Nariño con Natalia. Natalia ya igual va a hablar más y mejor. Pues era salir a caminar, como teníamos también en mente, como pero sí que la vida como vieja, por ejemplo, que en Nariño llaman como la vida antigua o la vida del tiempo de antes, como que ahí había cosas muy interesantes antropológicamente para
para conocer y como para recabar. Entonces, pues también nos íbamos de repente a buscar comidas viejas y bebidas viejas, cosa que no hace como en general, digamos, la gente en su vida común, sí un poco, pero no tanto. No sé si, digamos, qué tanto coma la gente en Acumes, en Tununguá, el día de hoy. Por ejemplo, mis amigos campesinos del norte del Tolima ahora hablan como de comidas como esta, como los nacumes, como una cosa rara que los abuelos de ellos y los papás de ellos comían. Y que ellos cuando niños comían, pero no algo como que la gente prepare ahora. Y entonces eso también nos pasaba como en Nariño, ¿no? Como, ay, busquemos mortiños, ya casi la gente no hace dulces de eso, pero vayamos a buscar mortiños para aprender a hacer un dulce de mortiño. Busquemos chancuco, el bore, ajá. ¿Qué día Natalia se estaba acordando que usted, yo no recuerdo haber llevado un bore a Bogotá para preparar, pero ahora Natalia nos cuenta más. Pero como que eso, como eso es comida de gallinas o de marranos. Pero en el tiempo de antes fue comida para la gente también. Entonces, y entonces nosotros buscábamos como encontrarlo y la receta y tal, porque teníamos la intuición de que en esa vida como de ese tiempo había unas cosas chéveres para perseguir. Y creo que era así, es decir, ahí uno encuentra un poco de cosas, creo. Sí, no creo, estoy segura. Creo que eso hacíamos así de parecido. ¿Qué más, Natis? Hay como enlaces entre Nariño y Tununguá. No, pues eso, las fiestas, ¿no? Es que casi no recuerdo, igual es que son dos lugares bien distintos, es que la memoria, ¿no? Lo que hemos estado diciendo un poco, como recordar ciertas cosas. En mi caso sí lo sentía, hacíamos básicamente lo mismo que era comer. En Nariño no tomábamos tanto, pero igual tomábamos. Lo que pasa es que, claro, en Tununga estábamos más en esta idea de amigos, grupo grande. En Nariño estábamos las dos solas en casa de familia y como unas relaciones, creo, un poco distintas con las personas de allá. Entonces yo sí me sentía un poquito más contenida en Nariño, como menos tranquila con cosas. Igual es que también los climas eran distintos, pero pues básicamente sí hacíamos lo mismo. Aunque siento que, por ejemplo, Borracha, dices tú. No. Eso no deberíamos No, estar dice. diciendo en esta exposición. Pues es que eso también hace parte del campo y como también hay que darle lugar a esas cosas. Ahora que no la pasamos borrachas, no, eso no ocurrió tampoco. Par de veces, quizás, pero no ocurrió. Pero sí había como un asunto distinto en ir a Tunungua, porque realmente yo lo que recuerdo, como la sensación que recuerdo es como vamos en parche a trabajar con la gente, pero así todo formalito, ¿no? Como tenemos que ir a hacer el trabajo con los mayores. Entonces tenemos que preparar la reunión, tenemos que ir a buscar a tal mayor a hacer esa entrevista y vamos 4 personas a hacer una entrevista con un mayor, 4 o 5 personas y en Nariño igual planeábamos todo el asunto, pues porque no es que pues andáramos sin planeación con nuestras tesis, pero sí era como pues solo Laura y yo caminando un montón, perdiéndonos en distintas veredas de Carlos Ama, yo que sé, andando la vida ahí como de manera distinta. Y pues en esa medida sí siento que nos tocaba cuidarnos distinto, pues porque eso también lo estaba pensando ahorita cuando hablabas y recuerdo cuando estábamos formulando los proyectos y entonces que decíamos cómo vamos a irnos a campo y cómo reorganizamos las visitas para la gestión de los recursos, quién va con quién, que si Laura y Natalia se van esta salida de campo, yo qué sé, con Eduard y tales, entonces también como lo que nos proponía organizarnos para no quedarnos nosotras solas o en campo también porque esta idea de cuidarnos estaba ahí, de cuidarnos, ¿no? Como, bueno, entonces Carlos y Laura van a ser novios. En algún momento esas conversaciones ocurrieron. Cosas que no pasaban en Nariño con nosotras solas, pues porque no podíamos, ¿sí? Como
Y entonces era un asunto distinto. Y acá en Nariño nosotras empezábamos a andar en dupla y también nos pasaban unas cosas bien chistosas, solo las dos, que después yo creo que eso afianzó que termináramos haciendo la tesis, pues por allá las dos, cada una con sus temas, pero acompañándonos todo el tiempo. Yo también siento que ahí sí es una cosa muy personal, que yo terminé decidiendo Aldana y no Tunungua porque estaba lejos. Directamente yo quería como no estar tan cerca a mi familia porque a vuelta, pues Tunungua no está tan lejos ni de Bucaramanga o Santander ni de Bogotá. En cambio, Nariño era atravesar medio país, eran 24 horas de viaje para llegar a hacer campo y yo sí sentía como que esa necesidad de alejarme porque yo había estado muy cerca a mi casa. Entonces ahí como que fue como una ruptura importante. Pero no la ruptura de trabajo colectivo que veníamos haciendo, pues que esa fue otra decisión, como ya decir, no, es que no me da el presupuesto, ni el tiempo, ni nada para quedarme trabajando en Tunungua, y por eso pues también tocó salirse de Nacumes, porque no se podía más. Pero pues, y también creo que esa decisión, esa separación, pues es otro aprendizaje grande que deja Nacumes, y es que no se deja de ser amigos necesariamente, pero sí hay una separación laboral importante y esas cosas van a ocurrir toda la vida, y siento que esa fue como la primera ruptura importante, de decir como, bueno amigos, seguimos trabajando juntos, seguimos pensando en la vida juntos, pero hasta aquí puedo yo con esto, porque no me da mi existencia. Y eso también fue lindo, creo yo, como como eso lo permitió Nacumes, eso lo permitió como nuestro espacio de amistad, que supongo que con las otras personas que no están ocurrió algo similar, pero también fue decir como, bueno, ¿usted va a estar o no va a estar? Y ya póngase serio con el asunto, pues porque necesitábamos tomar decisiones administrativas como gente grande que hacía proyectos. Yo creo que ahora sí, ya cuéntanos de las tesis de Tunungua para, pues porque se quedaron ustedes allá, pues. Yo creo que nos estamos mirando así con Lau Chaustre a ver quién. A ver, pues hagámosle ahí charlémonos ahí las dos. Pues yo estoy tratando de acordarme porque me quedé en Tunungua, no sé, desde el olor a guayaba, yo creo que fue encantador el olor a guayaba. Los niños y las niñas, o sea, yo siento que para mi vida fue un encuentro fundamental encontrarme siendo niña, así ya no fuera una niña, y ver cómo que era el espacio más cómodo de compartir, ¿no? Como que sí nos habíamos acercado a la escuela y la idea era trabajar con la escuela como institución, nos abrían el espacio, pero también tratamos de hacer el encuentro con los mayores, las mayoras, hicimos amistades, pues también que nos enseñaron y que quedaron ahí, marcaron ese tiempo de campo, pero para mí personalmente siento que me amañé mucho con las niñas y los niños allá. Me acuerdo las primeras salidas que jugábamos en la plaza del pueblo, que nos convidaban a jugar y nos invitaban, pues nos veían que todavía teníamos energía. Eso no lo podríamos hacer en este momento de la vida, pero te podíamos ponernos a jugar escondidas y agarrados, gavilanes y pollitas, pero sí, había una disposición como de desencontrarme con los niños y con las niñas que me encantó, que me amañó, que me enseñó mucho. Entonces, creo que fue, sí, poder estar en ese lugar y quedarme ahí a escribir, bien casual y una decisión, pero una decisión que no es tan racional, sino es una cosa más de los sentidos, una cosa del gusto y de cómo el paladar se acomoda
el olfato se acomoda, el cuerpito se acomoda y ahí se amaña uno. ¿Qué dice Natalia? Bueno, pues yo que crecí en Turunguá, cuando llegué a la universidad, quise irme del territorio y creo que, y ha sido durante varios momentos de mi vida que me he querido ir de manera consciente. Yo siempre había dicho en mi formación que no quería trabajar ni con niños, ni en escuela, ni sobre violencia. Entonces, bueno, cuando fui al DANA, fue un contraste muy fuerte y ese día lo tengo súper claro. Y es que mientras caminábamos yo decía, por Dios, esto es muy frío, primero. Tununguas es más caliente y el occidente, pues Muso, por ejemplo, es bien caliente. Entonces yo decía, yo no quiero definitivamente hacer un trabajo de campo en tierra fría. O sea, no, soy así de tierra caliente. Eso primero, como que yo decía, no. Y cuando lo pensaba, pero ¿a dónde me voy? Pues claro, con todas las limitaciones, como que pues va a tocar en la casa, como en principio muy así. Pero además porque Nakume sí a mí personalmente me permitió algo y fue con el pelo de oro, fue chiquito, pero uno no lo conoce igual todo. Y la otra fue el silencio. Aldana era súper silencioso, o es, no sé, súper silencioso. Y a mí eso me puso muy triste, o sea, yo me acuerdo que ese campo fue larguito, fueron como 2 semanas, yo estaba que me iba, o sea, yo decía, Virgen Santísima, esto, la gente aquí no canta, no se mueve, no habla duro, y además hablan súper suavecito, despacio y lento. Y a mí en ese momento eso me conflictó mucho, o sea, me generaba, porque pues uno en el occidente va rápido, habla duro, habla fuerte, habla golpeado, ustedea, y allá la gente le habla a uno con una delicadeza, con un cariño súper suave, bonito. Y yo me, o sea, me gusta eso, me gusta la música, me gusta que hablamos duro. Me gusta que todo el tiempo estamos en ruido y eso tendrá algo que ver con todo lo que hemos vivido como territorio. Me confrontó un montón Aldana por eso, o sea, un montón, un montón. Entonces, sí fue así como la decisión, no, yo quiero seguir acá. Me sirvió para determinar que me quería quedar. Y empezamos, como les decía, como a irnos por escuelas y pasó algo así como dice Laura, no, eso sí no lo tengo así como claro por qué fue, pero me quedé en Mojarras. Y Mojarras ha estado ahí a lo largo de todo este tiempo. Porque, digamos que había algo muy bacano y era como, bueno, vamos a ir a la escuela, o bueno, es que tampoco lo tengo súper claro, pero empezamos a ir a la escuela, Laura empezó a ir a Palmar, yo empecé a ir a Mojarras, que son 2 escuelas de la parte baja de Tununguá, o sea, es un poquito más caliente que las escuelas de la parte alta, y era muy bacano porque no era como, oiga, tengo que llevar la planeación de la clase, pues porque nuestra actividad no era una actividad pedagógica en principio, pero se empezó a convertir en eso, ¿sí? Entonces, yo sí siento que tenemos una lectura de la escuela de una manera como que se sale de la estructura y creo que por eso entonces no era planeación, no era formato, sino ir y vivir la escuela, era ir y comer con los muchachos, era ir y jugar, era, bueno, también tocó dar clases porque ese profesor, Dios mío, era una persona bien terrible, entonces Natalia haga la clase, ay, espere, yo no sé cómo se hace una clase. Y fue eso, compartir durante más de un año yendo todos los días a clase como quien va así a una clase sin saber bien a qué, pero con la intuición o con la idea de que era importante escuchar a los pelados. Y ahí entonces, porque mi tesis, gracias a eso sí lo tengo también muy presente, y gracias a discusiones con Laura Chaustra en particular, yo siempre lo vi al tema de las esmeraldas y resulté trabajando con esmeraldas porque los pelados todo el tiempo hablaban de eso. Entonces yo quería otro tema y yo quería que habláramos de otro tema, pero los muchachos siempre hablaban de esmeraldas, siempre hablaban de la mina, porque desde Mojarra se ve una mina de Pauna. Entonces por eso la tesis fue sobre esmeraldas, porque además muere un esmeraldero y pues como una figura relevante en este contexto de Occidente, Martín Capotera, y todo el pueblo se paraliza.
ante ese momento. Entonces, sí, la escuela se convirtió en eso. Y que además siempre conversábamos con Laura, pero éramos como tan libres también, no como tan abiertas. Y bueno, Edward también, que hizo su tesis en adelante el año siguiente. No en escuela, y bueno, fue otro escenario, ahí ya Edward seguro nos cuenta. Pero sí fue como muy así, como por el clima. Yo no sé si el Edward está por ahí. Pues yo Bueno, pues, sí, sí, sí. algo que Hágale, Laura. digo, el clima y bueno, y las amistades, ¿no? Yo creo que nosotros ya íbamos un grupo de amigos, pero también las amistades que empezamos a hacer, como sentirse acogido fue muy importante, ¿no? Como llegar a los lugares y encontrar personas con las que uno puede sentarse a hablar, personas que quieren compartir y que le cuentan a un montón de cosas también. Siento que fue eso, como esos vínculos que se fueron haciendo en cada salida y que fueron después pues las maestras y los maestros de campo, el caso de doña Fraisila, de don Salvador. Yo quería una anécdota cortica que me estaba acordando ahorita con relación al cuidado, porque Natalia sí me hizo pensar en eso. Claro, yo siento que nosotros nos fuimos muy, como que era un campo pues muy afortunado en el sentido de estar siempre como muy protegidos y también al final reconocidos desde el principio, ¿no? Nosotros pues ahí éramos medio extensión de la familia Virgües y así nos reconocían y eso también nos daba un lugar y nos abría unas puertas y ir en compañía también era una manera de estar ahí, de estar pues en estar seguros, estar tranquilos. Me acuerdo una vez que bajamos a visitar a la señora Yadira y yo no estoy segura, pero no tengo a Natalia presente, creo que Natalia no estaba esa vez, y nos cogió una tormenta como eléctrica, Eduard se acuerda, y me acuerdo que fue una subida larguísima, pues porque era bastante empinado, pero también emocionalmente como el miedo. Y si no estoy mal, yo en mi tesis trato de decir algo con relación a eso y con la sensación de junta, de estar con alguien y estar con alguien es que lo acogen y lo protegen a uno y lo acompañan, que es lo que uno también termina buscando en los lugares donde quiere estar y donde quiere trabajar y hacer cosas porque necesita de ese estar acompañado, acompañada. Ya Eduardo lo dejo seguir. No, va por el mismo, va por lo mismo, un poco lo importante de la elección de quedarse era eso. Ya se habían establecido unos vínculos con personas, con la familia de Natalia en primer lugar, que nos había adoptado prácticamente la tía Elsie, a quien aquí hay que agradecerle mucho porque era quien nos daba hospedaje, también a el tío Israel, ya nos quedábamos menos, pero lo visitábamos bastante, a los hijos de Elsie, que eran niños en ese entonces, jovencitos, y que nos acogían en buena medida como unos hermanitos, como unos amigos. Entonces nosotros nos hicimos en buena parte familia de esa familia. Johnny, el niño hijo primo de Natalia, hijo de la tía Elsie, me presentaba cuando me iba a campo a trabajar con él como un primo. Decía, sí, vengo con un primo virgüés. Y así uno establece vínculos de amistad familiares y eventualmente de aprendices, pues, porque en buena medida lo que uno hizo fue encontrarse con una serie de mayores, digamos, curiosamente nuestro propósito en Acunes había sido en principio y casi siempre vincular a los niños con sus abuelos, con las historias, y como habíamos identificado lo que se identifica fácilmente en cualquier parte del campo, y es que la gente no se queda, sino se va a buscar la vida en la ciudad. Queríamos contravenir eso, esa tendencia, pero también finalmente terminamos los más vinculados nosotros, sobre todo a los mayores en Tununguá. En las fotos ustedes van a ver ahí a doña Fraisila en sus trajes de baile,
dándonos café, dándonos chicha. Entonces también nos ocurrió algo que es un concepto del conocimiento en Tununguá y en el centro de Colombia, que es amañarse o enseñarse y amañarse. Entonces nosotros nos comenzamos a enseñar allá, nos enseñamos a comer macumes, a comer bore, porque allá hay gente a la que le gusta y gente que lo detesta, pero nos enseñamos a recibir sin remilgos la comida que nos daban, a tomar chicha, a tomar chirrincho, a tomar los jugos que nos dieran. Eso era amañarse, enseñarse a estar allá, porque no es simplemente llegar y ya. Y es también tener una disposición, que a esa disposición en buena medida yo, y creo que a varios de aquí, le debemos a profes que nos hicieron cambiar la disposición, que es todo un prejuicio y una predisposición, sobre todo muy citadina, y es como las cosas del campo son precarias, las cosas del campo son cosas como atrasadas o cosas de ignorantes, y nos hicieron, al contrario, nos enseñaron nuestros profesores, Luis Alberto Suárez Guava, Carlos Páramo, los que leíamos, a mí en particular Vasco, Guillermo Páramo, me hicieron abrirme, estar en una disposición mucho más amplia a no criticar esas cosas de entrada, sino a estar abierto. En ese entonces era una intuición, ahora de hecho creo que lo defendemos incluso en nuestros escritos cuando hablamos de eso, esa disposición a abrirse y a no, digamos, a no llegar con el juicio de entrada, ¿cierto? Sino a ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que pasa, y a creer que en lo que pasa y lo que hace la gente, en lo que dice la gente, hay un conocimiento. Esa sí es una predisposición, y esa es una premisa que teníamos en ese entonces como intuición, y ahora como algo que defendemos. Pero entonces yo me encontré en Tununguá con cosas sorprendentes, que si las veía con esa apertura, encontrábamos muchas cosas, y de hecho ahí salen los temas de tesis de Laura, por ejemplo, míos, de Natalia, y es encontrarse que en la gallera no hay una gente ahí únicamente, no sé, maltratando, y ya hay gente atrasada que le gusta ver sangre y que son primitivos o yo qué sé, sino que ahí hay toda una concepción de la vida, de las relaciones sociales entre las personas, de cómo deben ser esas relaciones sociales, de qué es la lucha, de qué es el juego también, cómo el juego es una cosa que enseña y es una cosa implicada en el resto de la vida, etcétera. Sí, que si vistas con apertura, tienen mucho que enseñar. Encontrábamos, ustedes ven en los dibujos, a la mágica, que es un bicho que es un espíritu, un ánima o un ente, que cuando se oye lejos es porque está cerca, y cuando está cerca cuando se escucha cerca es porque está lejos. Entonces es una cosa que cuestiona nuestras nociones de espacio, de tiempo, y uno puede decir, esa gente está mamando gallo o está echando cuentos, pero en realidad está hablando de cosas importantes, está hablando de una concepción del tiempo que puede decirnos cosas acerca de entender la vida. Por ejemplo, en Tununguá hay pájaros que cantan y su canto está sintonizado con los cultivos, y entonces doña Priscila nos contaba que hay un cántaro que dice, que canta, está hecho, pero ya hay. Y entonces sabían que ya se podía recoger, y eran los pájaros. Entonces es un mundo donde es el mundo, digamos, es un lugar donde la gente le presta atención al mundo y sabe que los pájaros le avisan a uno cuándo cultivar y cuándo recoger, y están abiertos a eso. Y uno de citadino que va a creer esas vainas, pero si uno cambia esa disposición, aprende algo, y entonces se da cuenta de que uno vive en el mundo también con animales, y que si uno le presta atención a un animal, de pronto aprende algo. Y también se da cuenta uno de que la gente tiene un conocimiento profundo
en teorías profundas sobre el mundo, allá en disputa internas, pero que están profundamente teorizadas, y a mí y a Laura Chaustre nos sorprendió mucho encontrar que don Salvador y después pues que la gente en Tunungua decía que los micos habían sido humanos y que los cachipáis o los chontaduros, como se conocen en otras regiones, habían sido personas. Y eso es lo que cuenta un antropólogo también, un gran teórico, famosísimo teórico, que encuentra en todo el Amazonas y en general en otras partes de América. Entonces uno dice, pues don Salvador en realidad también es un teórico que puede hablar a la par con Viveiros de Castro. Y si uno dice, no, este viejito ya está delirando de viejito, y entonces ve caras en los cachipáis y ve a los miquitos comportándose y creyendo que habían sido humanos que le huyeron a la conquista española, y está diciendo burradas porque no se leyó el libro de historia, pues uno no aprende nada, uno no aprende nada. Y si uno en cambio dice, don Salvador tiene una teoría sobre la vida y ha prestado atención al mundo y tiene que cómo hablar de tú a tú con los teóricos que nos enseñan en los libros y en las clases, y los ponemos al mismo nivel como maestros, pues eso hace que uno se enseñe y se amañe y se enseñe a enseñarse. Entonces eso nos detuvo allá de todas esas historias que nos contaban cuando nos llevaban a guayabiar el conocimiento. Hay un montón de conocimiento técnico, un conocimiento profundo de comportamiento de cómo se coge una guayaba, porque si no, no termina dándole un palazo a otro con el que baja la guayaba, o cayéndole una guayaba, o cogiendo la guayaba que no es, etcétera, etcétera. Digamos, si uno se abre un poquito a no juzgar y a ver qué es lo que la gente tiene por enseñarle a uno y por presentarle a uno, pues eso inmediatamente lo atrapa a uno, y eso fue lo que a mí me atrapó en Tunungua. Eso fue lo que a mí me atrapó en Tunungua, y además me enseñó a siempre tener una actitud y una disposición muy distinta con la gente que en general trabaja, y para la vida en general en adelante. Eso me quedó, cómo es que la gente que trabaja y que no se dedica al trabajo intelectual o a sus variaciones, pues tiene también mucho que enseñar, y probablemente más que enseñar, y su forma de conocimiento es más, por lo menos, útil para este mundo todo dañado en el que vivimos. Y mi vida, ya no necesariamente en Tunungua o en los trabajos de campo que he hecho para hacer antropología, sino en los trabajos en arqueología, en los trabajos de oficina, cuando le toca ir uno a campo a hacer cosas más burocráticas, pues mi relación con la gente está mediada por eso, por lo que me enseñaron mis maestros de la universidad y mis maestras y maestros y amigos de Tunungua, que es un poco también aquí para dar paso a ese bloque de qué nos dejó eso en la vida, en el trabajo y demás. Sí, agregar algo cortico oyéndolo a usted, y es eso, estábamos en la búsqueda de qué era lo que hacíamos o podíamos hacer, queríamos hacer, pero también nos dimos cuenta que éramos súper torpes e inútiles en el hacer. Yo creo que era vernos también enfrentados a que esas vidas muy citadinas, que eran las de casi todos, yo creo que la de Natalia la menos, pues nos dábamos cuenta que a veces no sabíamos resolver muchas cosas de la vida, que para personas que conocimos en Tunungua pues eran muy sencillas o muy, sí, del diario vivir, y que para nosotros eran una novedad llegar y pues darnos cuenta también de todo lo que nos faltaba aprender, como esa humildad que nos mostró el campo, en el sentido de saber que uno sabe muy poco y que sabe resolver muy poco en realidad. Ahora sí. Sí, qué pena, Seguimos ya antes de que con las pasemos trayectorias. antes de que pasemos a ese bloque de cierre, quería decir como tres cosas muy puntuales. Y una es que el crecer en un lugar y también creer que uno sabe y que conoce es difícil, porque lo obvio es muy complejo. ¿Sí? Entonces, uno puede saber hacer,
Uno puede saber la definición, uno puede tenerla como impregnada en su cuerpo, en su saber, pero es difícil discutirla. Y creo que a mí eso me ha costado un montón, pues siempre como que un poco cuando ustedes mencionan, no, hoy vamos de la ciudad al campo, pues claro, para mí también era el choque de venirme de Tunungua a esta ciudad, donde me daba pánico y todavía pasar los puentes peatonales. O sea, como que esas lógicas del mundo son complejas y porque la lógica de la academia es una lógica todavía bien colonial, bien occidental, bien estructurada en muchos escenarios, Entonces, lo obvio es bien difícil. Pero lo bacano ha sido como que cuando uno escucha a la gente, le va uno encontrando el sentido, igual le lleva tiempo. Lo que quiere decir, igual para la gente que no escucha, es que el hecho de que uno sea en un lugar no le hace más fácil el trabajo a uno. A veces demora más tiempo en llegar a ideas que otra persona cuando no tiene eso, pues como el contexto, como que se las pide. Entonces lo obvio es difícil. Lo otro es con este tema de, reviendo un poco lo que han venido mencionando, que la escuela sí mencioné un montón y también ahí anclándolo con Rosana Weber, es el tema de la mentira. Y es que los muchachos en la escuela, no importa si mienten o no mienten, o sea, el punto no es la mentira, ¿sí? El punto es por qué cuentan lo que cuentan, ¿sí? Entonces, porque los pelados siempre me contaban, y esto siempre lo digo, la primera historia que ellos me empezaron a contar el primer día que yo llegué a la escuela fue sobre cómo había muerto un guaquero en una mina. Ellos sin haber visto, sin ni siquiera haber escuchado y cómo se armó la historia grandota y cómo el profesor todo el tiempo les decía que eran mentirosos. Entonces, cómo uno también le da lugar a la imaginación y a la narrativa y a lo que escucha bajo una lógica particular. Eso es súper importante. Entonces, a mí no me importaba cuando el niño decía o no decía mentira, y en general en un proceso educativo, o sea, no es la mentira, sino que hay detrás de eso que se cuenta, que se narra, que se dibuja, que se pinta, porque eso le enseña a uno la gente con qué se relaciona y cómo se apropia de lo que se apropia y por qué se apasiona con lo que se apasiona, pues quería decir. Y el tercer punto, que tiene que ver con una cosa que a mí me costó un montón y que ahora la veo distinta, y tiene que ver con la dominancia y con el dominio, esto que Eduardo decía, como que la gente tiene un saber, tiene un conocimiento, pues es que en el occidente de Boyacá, a la gente todo el tiempo y entre ellos mismos, hay un concepto que es el ser dominante, y el ser dominante generalmente está anclado a una forma negativa, peyorativa, como, uy, hay que tenerle cuidado al dominante, pero es que el que es dominante es porque domina, y ¿qué domina? Pues domina un conocimiento, un saber, unas prácticas, unos sentimientos, unas emociones, unos gustos, una energía, una pinta, se engalla de ciertas formas. Entonces también, porque he seguido trabajando en el occidente de Boyacá, pues me quise siempre ir y todavía sigo allá, y es como darle la vuelta también a esas palabras, a esos conceptos. Y creo que eso es fundamental, especialmente en un territorio que tiene un acuerdo de paz, que debe ser un antecedente importante para comprender este acuerdo de paz nacional, y un lugar donde mucha gente todavía le tiene miedo ir. ¿Sí? Donde incluso muchos estudiantes uno les dice como vamos de campo al occidente, y hay miedo, hay temor, y todavía se le lee como una zona roja. Entonces creo que sí también, ya en términos como de responsabilidad o bueno, de lo que al menos me mueve y por todo cuenta propia experiencia, mi familia, mi madre, mis amigos, como seguir investigando la región, es que sigue habiendo minería, y la minería es una problemática súper amplia que no tiene una única solución, y pues nosotros tampoco creo que encontramos ni vamos a encontrar nunca soluciones, pero sí es importante leer qué está pasando ahí y cómo la gente pues tiene una apropiación sobre esas palabras, esos conceptos que se pueden ver diferente. Entonces sí, no quería dejar de pasar esto porque creo que ha sido también importante como si identificar un concepto es difícil, darle la vuelta es bien complejo y lleva tiempo, como el trabajo de campo, como hacer etnografía, cómo mantener estas relaciones, cómo volver al territorio es de tiempo. Y así uno vaya toda, y creo que como he ido hablando, ha requerido tiempo. Y creo que ese es como un elemento importante. Y ahora sí, qué pena, entonces pasamos como a esa parte de agradecimientos y no sé si Carlos ahí en esa parte quiera mencionar algo, qué pena.
Hemos hablado. Sí, bueno, pues como mi historia y mi camino ha sido un poco distinto. Yo no alcancé a graduarme formalmente, no hice la tesis. Debí tomar una decisión en algún momento, entonces decidí pues seguir trabajando en lo que yo hago y continuar mi vida de esa manera. Pero indudablemente la antropología sí marcó mi vida de una manera que hasta hoy la llevo conmigo. Lo que decía Edward, digamos, valorar mucho más lo que la gente dice, los mayores dicen, es muy importante. En mi caso, digamos, después de estudiar antropología y todo, me encanta, digamos, sentarme con mi abuela y le pregunto muchas cosas, porque, digamos, yo soy la primera generación de acá, de la ciudad. Mis padres son campesinos y mis abuelos, y de ahí para atrás, pues, campesinos 100%. Entonces, digamos, yo me siento con ella, pues ya está bien viejita, entonces yo le pregunto cosas, abuelita, ¿ustedes cómo compraron la casa donde vivían allá en el campo? Entonces ella me comienza a contar un montón de cosas y yo quiero sacarle mucha información. Ella tiene la casa ahí en Santander, más para allá de Barbosa, en Websa, en una vereda que se llama San Benito. Entonces es bastante, los caminos son de difícil acceso, es bien como recóndito la finquita, es humilde, pero es maravilloso estar allá. Entonces sí me enseñó como, no sé, me despertó ese gusto por aprender de los mayores, digamos, no despreciar pues para nada, no tener prejuicios sobre ellos y aprender un montón. Entonces yo he aprendido sobre todo a escuchar bastante, a aprender de ellos, a indagarles, pues a mí me genera muchas dudas. Yo recientemente soy padre, entonces, digamos, los cuidados que uno le tiene a un niño acá, a un bebé, son demasiados. Yo le decía a mi abuela, abuela, ¿este cómo hacía para cuidar 11 hijos? ¿O cómo hizo para tener 11 hijos? ¿Cómo los cuidaba? ¿Cómo, cuando se enfermaba, qué hacía? Si les daba pujos, si no, que todo ese tema es interesantísimo. O cómo se desenvolvían diariamente. Bueno, en fin, entonces es muy bonito eso. Uno aprende todo, yo por lo menos aprendí mucho a escuchar y digamos que a los mayores y todo, pero también pues se me volvió como habitual hasta con la gente con la que trabajo ahorita, que son ingenieros, son personas muy técnicas, pero igual uno los escucha y aprende un montón de cosas y tienen historias y tienen mucho que contar. Entonces eso indudablemente lo aprendí, me ha quedado y siento que me va a quedar por siempre. Entonces cada vez que visito un lugar uno se fija, se va y habla con la gente, averigua cosas, pregunta cosas y la gente es súper amable. O sea, la gente es raro ver gente que no tenga la disposición de contar sus cosas, que no tenga, o sea, que la gente es muy abierta, es muy amable, es muy dada. Entonces es muy fácil pues uno fijarse en eso y sacar y buscar y encontrar cosas ahí. Y en la universidad indudablemente las clases con el profe Luis Alberto pues partieron como que la carrera en dos. Eso fue súper especial, fue como un antes y un después, aprender todo lo que él nos contaba, las lecturas que nos daba y hacer campo con él, eso fue tremendo. Entonces hasta el día de hoy yo lo llevo y lo seguiré llevando y desde luego me gustaría volver y si tuviera pues, tiempo, bueno, en algún momento de pronto emprender un proyecto y hacer campo de nuevo sería, digamos, con alguno de ustedes, sería buenísimo. Y ya, pues eso es lo que desde mi posición les puedo contar. No sé quién más quiere continuar.
Es que es como un momento bonito, pero nostálgico, ¿no? Es como, Es bastante, sí, emotivo, porque además creo que cuando terminamos esto, pues no hubo como esa reunión de cierre, de decir, bueno, aprendimos esto. Digamos, muchas de las cosas que ustedes cuentan hasta ahora yo me entero de las percepciones y de las experiencias que tuvieron y pues es muy agradable, la verdad, es bien, es bien chévere. Sí, un poco ay, qué esta es bonito, nuestra Carlos. reunión oficial, ¿no? Porque, o sea, en serio, no nos reunimos por los afanes de las tesis, entre otras cosas. Yo ni siquiera me acordaba como qué días que estábamos preparando esta sesión. Carlos, que es chistoso, que dice que no es, que no estuvo, pues que no pudo participar tanto como las otras personas, pero fue quien nos trajo a la memoria esa última acta de donde salíamos Laura, yo, ¿no? Y yo, como el retiro ahí ya oficial, que yo no me acuerdo de eso, o sea, ya de cómo nosotras nos salimos, de qué ocurrió después con Nacumes, porque nosotras nos saldríamos para el, creo, para el último proyecto, para los dos últimos proyectos, pero también creo que la falta de cierre precisamente después, porque somos un parche de amigos y estamos ahí como vinculados en los afectos de otras maneras, y pues porque Nacumes, entre otras cosas, sí fue muy relevante, pero lo administrativo formal, pues era eso, como una formalidad, y pues más allá de la formalidad estábamos nosotros acompañándonos en la vida en ese momento, que en ese momento para nosotras eran las tesis, entre otras cosas. Ya Laura y yo yendo a Neriño y ustedes yendo a Tunungua directamente. Entonces, como que eso del cierre no ocurrió, sino 13 años después, dígase hoy, ¿no? Como que también es chistoso y curioso, como que se dé así, como en estos lugares, como que podamos reflexionar ciertamente sobre lo que ocurrió ahí. Y un poco eso, como para cerrar ya mi participación en este asunto, es pues agradecerles mucho a ustedes, uno, que se dieran la pela para montar este asunto ya dentro de la forma institucional, porque eso también fue un corre-corre, o sea, no, las formas y las maneras institucionales con todo el asunto burocrático son una mamera, y dentro de esa mamera nos tocaba estar detrás unos de otros como, no firmó esto, falta su copia de no sé qué. Como que me acuerdo de haber estado muy enojada un par de veces con lo de los proyectos, vueltas sé que estuvieron enojadas y enojados conmigo por eso, y dentro de lo burocrático ocurren esas cosas, pero dentro de las amistades también. Pero entonces el agradecimiento va precisamente a que nos permitiéramos acompañarnos en ese momento, también que nos permitiéramos darnos este espacio así como grupo lindo, como de reunión y de encuentro, que también es un llamado constantemente, uno, como a los vínculos de amistad entre nosotros, pero también como a los compromisos mismos con el quehacer antropológico, ¿no? Como que también tiene que ver con que ahora yo de clases, nunca quise dictar clases, pero que le vea un poco de relevancia a este asunto de estar metida enseñándole a un montón de gente que no le interesa para nada las ciencias sociales, pero sí darme la pela para reflexionar sobre todo esto que han hablado ustedes y que hemos como medianamente puesto en discusión en este grupo desde siempre, y es como, pues, también cómo vamos a hacer esto, cómo llevamos esto que nosotros vemos importantes a otras gentes que se dedican a otras cosas en la vida, ¿no? Yo qué sé, ingenieros. O sea, yo a veces digo como, ay, qué pereza enseñarle antropología a esta gente de ciencias de la salud, que entre otras cosas a veces me caen muy gordos, pero luego sí digo y hallo un valor importante en el reconocimiento de eso, que también es apelar a lo que hemos hablado desde que nació Nacumes, que es todo lo que ha dicho Edward, todo lo que ha dicho Laura, todo lo que ha dicho Natalia, todo lo que ha dicho Laura, y eventualmente como ese recordatorio que acaba de hacer Carlos también. Entonces, como yo sí doy las gracias, hoy me quedo por ahora con, más allá de el lugar de Tunungua, es a nosotros mismos por los distintos momentos de acompañamiento, como por las pelas y por los enojos, pero sobre todo para recordarnos que la antropología, como lugar de conocimiento, tiene sentido en el hacer,
todo el tiempo con lo que hacemos. Así sea hacer con las uñas como nos tocaba en ese momento cuando nos íbamos a hacer campo. Y así sea a veces peleándonos con otras carreras, con otros lugares, pero también siendo considerados para poder aportar ahí sí como diría Ingol, ¿no? Como aportar soluciones. Y como ustedes lo recuerdan con sus trabajos todo el tiempo. Entonces, como para cerrar esto de los agradecimientos, como que me voy por ese lado, de agradecernos a nosotros y agradecerles a ustedes como mucho. Y pues, entre otras cosas, a diálogos, ahí como dejando cuña, porque nos permite pensarnos y reencontrarnos ahora, ¿no? Y que en ese hacer también nos hicimos, ¿no? En esos haceres nos fuimos haciendo los adultos mayores, cada vez más mayores, como dijo Carlos en la reunión, que somos, que estamos siendo. Sí, yo le agradezco a Tunungua muchas cosas. Yo siento que fue un lugar donde empecé a tener esa intuición de la vida de que me gusta vivir en el campo, ¿no? Como que hay también que quería buscar la vida a pesar de que en mi infancia y pues en esa, sí, en esa nacer en Bogotá, todo lo que implica y que no dejo de ser muy citadina en cosas, quería buscar la vida en otros territorios y especialmente he terminado en territorios campesinos. Ahorita estar en Cabrera, siento que yo siempre miro de cierta manera hacia Tunungua. Claro, son momentos diferentes de la vida. Siento que en Tunungua había también a veces cosas más idílicas, que ahorita me encuentro, como decía Eduardo, no sé si será el tiempo que pasa en uno, pero en idealizo de pronto a veces menos que en esa época, pero sí relaciono ese sentir profundo de mi ser y de mi cuerpo y de querer hacer la vida en el campo. Y a la escuela, a las niñas, a los niños les agradezco mucho porque es también un encuentro que ha transitado en mi vida, que a veces es contradictorio y que lo tenía en ese momento, como de lo que es la escuela misma. Yo iba a hacer una tesis sobre escuela nueva que no funcionó y que terminó siendo una tesis sobre los bailes y los juegos y no me arrepiento para nada de seguir ahí porque eso es la escuela también, eso debería ser. Hoy estaba tratando de leer un poquito lo que habíamos escrito, ¿no? Pues igual ha pasado un montón de tiempo y hay un momento que en el artículo con Eduardo escribimos que los niños y las niñas aprenden a hacer haciendo en su vida campesina y que de pronto al ver que la escuela no les ofrece cosas de su propia vida, es que hay una deserción tan grande. Algo así tratamos de poner, como viendo lo que pasaba en ese momento y viendo que muchas niñas y niños que conocimos habían dejado la escuela, decidieron abandonar ese espacio. Y siento que es una pregunta que sigue en mi vida, ¿no? Estando ya dentro de la escuela y siendo parte de ese quehacer, con todas las contradicciones posibles, ¿cómo puede ser un lugar que le hable a los chicos y las chicas? En este momento ya me voy a los chicos y las chicas con los que estoy en Cabrera, a los niños y las niñas, ¿cómo puede ser un lugar que les hable y que les permita dialogar con la vida y con la vida campesina, especialmente? Sí, le agradezco a Tunungual la acogida, o sea, ser un lugar también que nos trató tan bonito, ¿no? Los lugares tienen sus humores y sus fuerzas y sus ríos, sus aguas, y Tunungua fue un lugar que nos acogió, nos enseñó mucho, a veces también nos revolcó y nos, nos enseñó desde unos juetazos, una ortigadita, pero un lugar que nos dio y nos recibió. Y a Natalia, yo creo que siempre decirle que chévere ese impulso, porque además Natalia tenía la chispa, tenía y tiene la chispa. Este encuentro está sucediendo porque ya nos insistió, y porque quería que volviéramos a hablar en junta, en grupo. Entonces, gracias
Gracias, chinos. Gracias a todas y a todos por permitirnos este lugar que yo creo que era eso, la excusa de volvernos a mirar y poder charlar un ratico. Bueno, y hay que mencionar a nombres concretos a toda la familia Virgües. Ellos ya ahorita los mencionamos y les agradecemos por habernos recibido y habernos enseñado tantas cosas. Y a doña Priscila Mendieta, titular muy importante en nuestras vidas, sobre todo en la de Laura Chaustre y la mía. A don Salvador Torres también, que nos enseñó tantas cosas. A doña Teofil Salamanca y a otras muchas personas, a los niños y las niñas. Dejarlo grabado, que se sepa a quienes les debemos tanto. Y a ustedes, sí, a los amigos y amigas que eran y son los maestros y maestras también formadores de uno. También les agradecemos mucho. Y bueno, a las institucionales ahorita ustedes terminan. Sí, reiterar, yo sé que es cansón, hemos dicho los mismos, pero sí, de verdad, muchas gracias a ustedes, que siguen siendo los amigos, los parceros, los nacumes, por siempre. A la gente de Tunungua, por supuesto, a la familia, a los profes que ya hemos mencionado, a esa antropología de ese tiempo, que recuerdo tanto que como que a mí me dio un empujón muy grande llegar a una clase del profe Luis Alberto y escuchar una ranchera y decir, oiga, esto es posible aquí, o sea, en la universidad uno puede hablar de gallos, porque era una canción sobre gallos, y como decir, bueno, nos vamos para campo, toca hacer algo. Cuando hablábamos sobre los productos como finales, pues creo que tenemos un montón de relaciones, de agradecimiento, de aprendizajes que no solamente pues se miden como en lo tangible como tal, y ya hay como esas convicciones que pues que persisten. Sí, éramos súper idílicos, pues ahí seguimos como, pues por lo menos yo que he seguido en el territorio como con, no sé, con disposición, porque no es ni esperanza ni fe en nada, sino en la disposición de estar ahí, hacer parte de esos trabajos y de esas vidas. Entonces, de verdad, muchas gracias por el espacio de la universidad, porque de verdad nos patrocinó, eso fue muy importante, que se sigan generando esos espacios. Por supuesto, siempre habrán posibilidades de que eso se fortalezca muchísimo más, como con lo que mencionaba Natalia con el acompañamiento, gracias a la música que lo habita todo y que le permite a uno también comprender muchas cosas que, por ejemplo, en el occidente de Boyacá no se han escrito y no se han narrado, pero que están ahí en la música de los hermanos Ariza. Entonces, bueno, sí, gracias a todo, al mineral, a la esmeralda, a todo. No sé si alguien quiera mencionar algo antes, solo quiero decir que hay alguien que tiene la mano levantada, entonces no sé si alguien quiera decir algo y pasamos luego a María Fernanda. Voy a decir solo una cosita, pero pues es repetir el agradecimiento de que ya todos dijeron. Yo recuerdo con muchísimo, con cariño y como muy grabada en mi mente a doña Elsie. Entonces, Natalia, porfa, mándele saludos de mi parte. Y a su mamá, aunque ya no estaba como en Tunungua, pero no sé, siempre fue linda con nosotros cuando la vimos. Y yo lo que quería decir es que, bueno, no sé, como lo de lo idílico, a mí usualmente yo cuando digo no siento como en la misma vía que ustedes, como finalmente no siento que uno haga tantas como elecciones y decisiones así como con una voluntad como lanzada, como una flecha, así con dirección, ¿no? Certera, sino pues que nuestras vidas, tanto pues obviamente en todas las dimensiones, tanto académica como cualquier otro aspecto de la vida, pues las vamos haciendo como donde nos van recibiendo y como donde uno va cuajando
y en esa medida pues no están decididos, sino, y no están tan voluntariosos, sino como también ahí más a merced de quienes quieren recogernos y ayudarnos a hacer algo de nosotros mismos. Y no sé, siempre que yo digo esto, como sobre todo ahora los estudiantes que odian la romantización y lo idílico, entonces dicen que tan idílica y que yo romantizo el campo y no, pues bueno, no sé, luego cuando volvamos a conversar les preguntaré a ustedes qué piensan de eso, pero no creo que sea romántico, sino al contrario, pues como el reconocimiento de que no tenemos tanto control. Eh, Rara vez hablamos de la suerte, o sea, de la suerte como la fortuna y la suerte en nuestros trabajos y en nuestras cosas y hemos tenido mucha suerte quienes hemos sido acogidas en algún lado y hemos pegado, porque pues también hay gente que no encuentra dónde pega. Yo creo que todas podemos pegar o pelechar en algún lugar, solo que hay veces que hay estudiantes que no encuentran dónde pegar y entonces pasan así sí, en sus carreras. Entonces, pues fue una fortuna encontrarnos con Natalia que nos llevó a Tununguá, fue una fortuna para quienes pegaron en Tununguá haberlo hecho, y es menos voluntarioso y menos parte de nuestras decisiones de lo que creemos, creo. Ya, perdón. Listo. Entonces, si están de acuerdo, le damos paso a María, que tiene la mano levantada. ¿Puede activar el micrófono, María? Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Yo me conecté un poco tarde, sin embargo, pues estoy como súper atenta escuchándolos. También soy colega, antropóloga, estoy acabando la maestría en antropología, pero pues también he cruzado como todo lo que implica dejar la universidad y me ha generado incertidumbre, crisis, también obvio muchos aprendizajes, también como de qué manera uno va a salir al mundo, también la suerte que puede que lo acompañe o no, pero me sorprende mucho como estar escuchándolos porque siento que es como volver al pregrado, como lo que uno habla en sexto semestre, séptimo, cuando ya empieza como a empezar a hacer su tesis. O sea, me parece muy bonito porque de la nada de solo escucharlos pude llegar como a sentirme en ese momento en el que todos hemos pasado, también como teniendo en cuenta como ese esquema del pregrado de la nacional. Entonces, como que me sentí volviendo en el tiempo al escucharlos y pues quería decirles eso. También como lo que se refleja de que ese amor al campo, porque siento que a veces eso se puede ir perdiendo como en las labores institucionales que uno le toca cumplir y que uno entonces termina horas viajando porque le gusta viajar y no haciendo el mismo campo que hacía cuando estaba en pregrado o cuando estaba investigando, como que pude llegar a recordar eso y me conmoví. Qué chévere que te haya conmovido. Toca tener, nosotras ya estamos un poquito tirando a hechas, pero conservando la chispa, tratando con todas nuestras fuerzas del sexto semestre. A pesar de la burocracia. Ah, en fin. Sí, y que yo por eso veo, y siempre lo digo, que, bueno, he experimentado otros espacios también, pero yo creo que la tesis ha sido, por lo menos para mí, el momento de la vida en que he coincidido con casi que todos los aspectos que a mí me interesan, en lo académico, en lo profesional, en lo investigativo, y pues en lo personal. Y es poder hacer de verdad lo que uno quiera.
¿sí? A veces voluntarioso, lo sé, pero de verdad lo que uno quiera, como que si uno quiere viajar y bueno, así cueste, hacerlo, que tiene que estar trabajando y cumpliendo horario en una empresa, de alguna manera rebuscársela, si es que eso uno lo mueve. Lo estoy hablando desde campo, habrá quienes les guste, no sé, otros tipos, no sé, organizacional o qué sé yo, pero sí que le permite a uno y la investigación, por eso es, a mí me parece que es lo bonito, como, y me recuerdo totalmente lo que dice Laura, como me quedé pensando en ese uso de la palabra de lo idílico, pero cuando a uno le gusta, o sea, eso lo llena y es satisfactorio y no se convierte necesariamente en algo que uno tiene que estar publicando y publicando y publicando, por ejemplo, sino que uno lo va viviendo, ¿sí? Y a mí que me encanta hacer garabatos y dibujos y que ahora me he sumergido por allá en ese mundo del collage. O sea, tengo una caja llena de eso y eso para mí es importante y lo llena a uno también, pues como a uno como persona. Entonces, creo que eso ha sido lo bonito y lo interesante. No sé si alguien más quería decir algo de las personas que están conectadas antes de. Ah, profe. Adelante, profe. Bueno, holas. No, yo solo quiero decirles que los quiero mucho y que qué alegría escucharlos y que sí es emocionante y es lindo saber que la antropología es algo bueno en sus vidas. Entonces, que los quiero mucho, las quiero mucho. Chao. Ay, gracias. Gracias, profe. Qué chévere que estuvo ahí. Bueno, pues no sé si alguien quiera decir algo más, pues rotundos agradecimientos. Gracias por estar acá. Fue un tiempo largote, ¿no? 2 horas. Eh, gracias. Y pues nada, que la conversa sigue. No es como un cierre así ya aquí finaliza, sino ahí se sigue, en la lucha y en la briega. Sí, señora. Muchas gracias. Muchas gracias por venir y escucharnos, queridas y queridos. Muchos abrazos y muchas gracias a quienes se conectaron. Gracias por el ratico. Tenemos que tratar de hacerlo en la vida, en un encuentro con abrazo incluido. Sí. Y con café o con otras cosas que podamos tomar ahora que ya somos grandes, ¿no? Bueno, hay unas que se pueden tomar y otras que ya no, no me Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Cosas chéveres ahí que lo llenen a uno. Y a Muchas otra gente, por gracias. supuesto. Que estén bien. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Chau. Chao, queridos. Chao. Chao, abrazos. Chaito.